de los movimientos que más fuerza e impacto ha tenido en el mundo durante los últimos años ha sido el tema del feminismo, que seguramente no necesita ninguna presentación. Pero ¿alguna vez lo has analizado desde un punto de vista persuasivo? ¿Alguna vez te has parado a intentar entender cuáles son las claves que componen su mensaje y qué podemos aprender de ello? Eso es lo que quiero que hagamos en este episodio del podcast, que tengamos un enfoque dedicado precisamente a entender las claves persuasivas, el marketing y la neuropersuasión que hay en ello, para saber cómo podríamos aplicar las mismas estrategias que han aplicado, con bastante éxito, en nuestros negocios, en nuestras estrategias, etcétera. Así que si estás preparado y lo tienes todo listo, vamos a continuar. Eso sí, ya sabes que ahora mismo tienes en las notas del programa completamente gratis la posibilidad de entrar en la lista de correo donde cada día compartimos nuevos consejos de venta. También, si lo estás viendo en YouTube y no lo estás escuchando, te quiero pedir perdón de alguna manera porque no están los focos puestos, pero es que este verano hace probablemente demasiado calor para ponernos, así que simplemente tal. Además es el primer episodio que grabamos con el nuevo ordenador, así que esperemos que todo funcione bien, que no haya ningún problema, que no haya ninguna duda y que todo vaya. Así que ahora que las presentaciones las hemos hecho y que más o menos comprendemos todo lo que está pasando, ¿qué te parece si nos ponemos manos a la obra? ¿Qué te parece si nos ponemos a intentarlo y empezamos a analizar desde este punto de vista persuasivo todo lo relacionado con el feminismo? Porque creo que es muy, pero que muy interesante, ¿vale? Lo primero que siempre me gusta hacer en estos episodios donde tocamos un movimiento o un origen o una marca es ponernos un poco en contexto, porque realmente creo que aporta muchísimo. Y para que nos hagamos una idea, al final fue durante el siglo XVIII, en la etapa de la Ilustración, donde se empiezan a cuestionar las estructuras de poder tradicionales y a promover ideales de igualdad y de derechos humanos, ¿no? Ahí es donde empieza a entrar todo el tema del feminismo. Una figura que destaca mucho en este momento es Mary Wollstonecraft, que espero haberlo dicho bien, que en 1792 publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fue uno de los primeros textos que abogaban por esta igualdad de género entre hombres y mujeres y también una apuesta clara por la educación de las mujeres. No obstante, la primera ola de feminismo tal y como lo conocemos tuvo que esperar hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la que entramos de lleno en la lucha por los derechos legales básicos, el sufragio femenino y todas estas reivindicaciones tan importantes que ha habido durante los últimos años, décadas, etcétera, ¿vale? A partir de ahí ha habido todo tipo de figuras que han ido teniendo un impacto, tampoco nos vamos a poner como locos a entenderlo, pero sí que quiero que entendamos que ha sido un movimiento que ha tenido que resonar en un contexto social donde siempre estuvo silenciado, donde tenía que abrir los ojos a mucha gente para tomar una decisión y que incluso los propios beneficiarios de este movimiento, que podrían ser las mujeres, ni siquiera al principio estaban convencidas de que esto fuera algo bueno, ¿no? Estábamos en un nivel de conciencia muy bajo, a lo mejor ni siquiera muchas veían que existía un problema. Y por lo tanto esto es algo que también pasa y que se repite y que forma parte de estrategias de marketing, de negocio y que deberíamos de tenerlo en consideración, porque de verdad cuestiona lo que hacemos, condiciona lo que hacemos y si hacemos las cosas bien nos va a permitir tener muchos mejores resultados, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos esto más o menos claro, quiero que vayamos a algunas de estas claves que han ido. Vamos a ir tranquilamente analizándolas en profundidad, le doy un golpe a la mesa, espero que no haya pasado nada. Vamos a ir trabajándolas, vamos a ir entendiéndolas porque realmente creo que es algo que funciona, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que seguramente el movimiento más marketingiano, persuasivo, lo que hay detrás de este movimiento, de esta fuerza, se puede entender en claves marketingianas, de negocio, etcétera, ¿vale? Que es un poco lo que queremos hacer ahora. La idea es entender esos matices y esos conceptos que después podríamos replicar nosotros en nuestros negocios, porque al final, si queremos convencer a una serie de personas de que tomen unas decisiones, esto vale para un movimiento social, pero también vale para una empresa, y esto es lo que deberíamos de tener en consideración. Entonces, la primera clave que sí o sí debemos de tomar en consideración es el poder que tienen las emociones y las narrativas personales. Ahora entraremos más en ello, pero quiero que lo tengas en mente, ¿no? Al final, cómo tomamos decisiones desde el corazón y no desde el cerebro, por mucho que a veces pensemos lo contrario. También la parte de los símbolos y la importancia que tiene todo el aspecto visual cuando estamos liderando una campaña, un movimiento, etcétera. O temas como la repetición y la consistencia en el mensaje. Ya lo hemos dicho muchas veces por aquí, pero cuanto más repites una idea, cuanto más fuerza le das, cuanto más presente está, más validez le da a la gente que te rodea. Así que es algo que deberíamos de tomar en consideración. Debemos hablar de dos conceptos que son el priming y el framing, que realmente deberíamos tener en cuenta, que no se habla mucho de ellos en marketing, pero que es hora de empezar a ponerlos encima de la mesa porque tienen muchísima fuerza persuasiva. Evidentemente hablaremos de las llamadas a la acción clara y cómo estos movimientos han ido buscando la acción masiva por parte de las mujeres, el poder de la autoridad con celebridades, influencers que se han ido sumando a este movimiento, ciencias y datos para reivindicar apelando también a la razón todo lo que estamos viendo y por último la construcción de comunidades, de grupo para sentirte parte de una tribu, de algo más grande que tú, para que este movimiento todavía tenga mucha más fuerza. A los que estéis en YouTube, si me veis mirar hacia abajo, que sepáis también es porque estoy un poco obsesionado con que todo vaya bien, todo se esté grabando, el sonido vaya
estaría bien, que no lo sea hasta que no acabemos, pero por lo menos que podamos hacerlo y que vaya de la mejor manera posible. Además hemos pasado de un sobremesa a un portátil bastante más potente, por lo tanto todo debería ir mejor. Las pruebas de Reels que he hecho han ido muy bien, pero ya sabes que cuando estamos haciendo esto, dudas, problemas siempre hay, así que vamos a intentar solucionarlo y evitarlo lo máximo posible. Bien, ¿qué te parece si a partir de ahora vamos a empezar a profundizar en todos esos movimientos, ¿vale? Como te decía, la primera clave que hemos visto son las emociones y la narrativa poderosa, ¿vale? La importancia que tiene todo esto, ¿vale? Y es que al final, una de las claves a partir de las cuales se mueve este movimiento es de la empatía. Todo este tipo de campañas se centran en despertar la empatía en el público al compartir experiencias personales de discriminación, violencia o desigualdad. Si te das cuenta, siempre se intenta como ir a esos casos concretos para que la gente se pueda sentir identificado, ¿no? En todo tipo de situaciones, pues personas que han cobrado menos, violencia que haya habido entre el hombre y la mujer, diferentes tipos de situaciones que al final pues son el motor de lo que ha habido, ¿no? Con esa empatía no se busca simplemente el ostras, a mí me pasa lo mismo y sentir una identificación, sino despertar la mecha de la indignación. Es decir, como todo se transmite desde un prisma de injusticia y desigualdad, todo este tipo de campañas lo que buscan es generar esa indignación y ese enfado en la audiencia, que va a ser el catalizador para que después puedan actuar, ¿vale? Esta emoción al final es un poderoso motor de cambio, el enfado es algo muy potente, que si bien capitalizado funciona muy bien, y motiva a las personas a tomar acción, corregir injusticias, etcétera, etcétera, algo realmente potente. Y por último también la solidaridad es lo que buscan, porque si a ti no te afecta, si a ti no te están condicionando, aunque al final se intenta crear un contexto en el que parece que todo el mundo está sufriendo lo mismo, pero no lo hagas por ti, hazlo por el resto, ¿no? De hecho, habréis visto la que se ha liado últimamente con el caso de la TikToker Rorro, o Roro, no sé cómo se dice realmente, a la cual, por salirse un poco de los cánones de lo que pide un movimiento, se le está criticando, ¿no? Porque al final se dice que ella puede estar haciendo lo que quiera, pero realmente no es solidario con el resto del movimiento, para que veamos la importancia que tiene esto, ¿no? También se utilizan mucho narrativas impactantes, es decir, no solo se trata de lograr este movimiento de emociones, sino ir un pasito más allá, ¿vale? Intentamos tener historias de superación, de mujeres que han luchado contra esta cáscara, que han salido victoriosas y que siguen hacia adelante. Hablan también de un contexto de injusticia sistemática para que te des cuenta de que es algo que te está pasando, aunque parezca o pienses que no es así. O también cómo la lucha personal de cada una es necesario para llegar a ese punto, ¿vale? Para poder tenerlo. Todo al final se reduce a una búsqueda de una narración potente, de un ataque a la emoción constante para despertar el movimiento, que bueno, que esto no es nada nuevo, ¿no? Que tú ya sabes que normalmente tomamos decisiones desde el corazón y después ya las racionalizamos. Pues aquí está pasando exactamente lo mismo, buscamos despertar esas emociones para que todo desde allí pueda ir bien. El punto número 2 que estábamos destacando previamente al principio de este podcast es el poder que tiene toda la parte de los elementos visuales, los símbolos, etcétera, que al final forma también parte. Seguro que no hay que irse muy lejos, ¿no? Pero si tú ves un partido de fútbol, por ejemplo, realmente alrededor de un escudo, de una camiseta, hay un montón de personas congregadas. O el día que estoy grabando este episodio es el día que está ¿cómo se llama esto? No sé cómo se dice exactamente, pero lo de las banderas de los Juegos Olímpicos de los países, y esa bandera también es un símbolo para muchas personas, ¿no? O sea que al final todo esto forma una parte esencial que forma parte de nosotros y que tenemos que tenerlo en consideración. Vale, entonces, como te decía, en este movimiento, como en cualquier otro, utilizan muchos símbolos visuales, que es una herramienta fundamental en la comunicación visual. El puño en alto se ha convertido en un icono de la lucha y la resistencia, o el color morado, que es fácilmente reconocible. De hecho, yo cuando empecé a buscar un color para Copymelo, que si estás escuchando esto probablemente sepas que es el rosa, otro de los que valoré fue el morado, pero estaba tan politizado en ciertos movimientos que no quería que se identificara con eso, no por bien o mal, sino simplemente porque tenía otra perspectiva para lo que estaba haciendo. También tenemos las grandes marchas, ¿no? Como al final tú cuando empiezas a ver que cada vez hay más manifestaciones, más fuerza, más personas, te empiezas a querer formar parte de eso. El factor de grupo, pero también el factor de todo el mundo está luchando y yo no. Es un elemento importante. Hemos hablado de los colores, pero también del impacto, por ejemplo, que han tenido las redes sociales en todo este movimiento, ¿no? Que estos elementos visuales dan la facilidad para transmitir de una manera mucho más efectiva. Si tú constantemente tienes que replicar un discurso, es fácil que la gente se pierda, se aburra, que sea difícil mantener la atención en un mundo sobre todo tan rápido, pero los memes, los colores, los símbolos se mueven a la velocidad de la luz y más en un entorno como las redes sociales, por lo tanto debemos de tenerlo en cuenta. A ello, por ejemplo, también podemos sumar los movimientos que ha habido a partir de campañas virales como el Me Too, el Ni Una Menos o el uso de infografías donde de un vistazo la
esencia del mensaje que queremos lanzar queda ahí. Es decir, que una de las claves que tenemos que considerar es que buscar la viralidad con elementos en los que las personas se puedan sentir identificados para que puedan moverlo con nuestras campañas, y también el simplificar la información para que sea fácil de digerir y que el mensaje que tenga que replicar la siguiente persona sea sencillo. Si lanzamos una disertación, lo más fácil es que las personas no lo compren, pero si en lugar de eso lo que hacemos es estar trabajando de una manera en la cual simplemente estamos sembrando datos concretos, es mucho más fácil que luego esto se repita, ¿vale? Para poder tenerlo. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Están los carteles que podemos ver en las manifestaciones, etcétera, ¿no? Como mi cuerpo, mi elección, por ejemplo, el futuro es de las mujeres y cosas así. También temas del arte público que ha ido haciéndose eco de este tipo de elementos. Vale. Vamos al punto número 3, que sería la repetición y la consistencia, que es otro de esos elementos clave que deberíamos de tener en cuenta. Esto es uno de los temas que hemos tratado muchísimo en el podcast. Le hemos dado muchísima fuerza a la idea de que si queremos que un mensaje cuaje, tenemos que estar constantemente repitiéndolo, incluso a pesar de que podamos pensar de que somos pesados o aburridos o lo que sea. Es muy importante que esto se repita y se repita. No le damos suficiente importancia a esto y es algo vital, ¿vale? Entonces, al final, cuando somos consistentes con el mensaje, se refuerza la memoria, es decir, empieza a formar parte de nuestra mente, de nuestra idea, lo naturalizamos, lo normalizamos y es mucho más fácil entenderlo, incluso repetirlo, ¿no? También que sea coherente. Por ejemplo, yo siempre aquí voy a lo mismo, pero el gran problema que hubo durante la comunicación en época pandémica, por lo menos aquí en España, es que parecía que los mensajes que nos daban desde los que dirigían esto eran contradictorios. Un día era una cosa, otra, que insisto, seguramente era por falta de información y que se descubrían cosas nuevas, pero esa inconsistencia generaba dudas y hacía que la gente cada vez creyera menos. Y también, como te decía, estos mensajes tienen que ser simples y claros, no pueden ser complicados. Ya sabes que en ideologías políticas siempre es fundamental que todo sea muy sencillo, muy fácil, blanco-negro, porque no hay lugar a grises en esto, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces hemos tenido muchas campañas, ¿no? Por ejemplo, la campaña He4She, que fue una lanzada por la ONU Mujeres, que busca involucrar a los hombres en la lucha de la igualdad de género. También hemos tenido eventos globales con conferencias y charlas alrededor del mundo que utilizan lemas parecidos. Participación de figuras públicas que se han ido sumando y dando autoridad y mucha más fuerza al mensaje. Movimientos a los que incluso si tú no has vivido esa experiencia te sumas porque confías y compartes esos valores, como el Me Too. Y luego, bueno, historias personales, etcétera, que a los que también podemos ir generando esa cercanía para poder tenerlo. El siguiente punto sería el priming y el framing, que, insisto, son conceptos que no se suelen utilizar, pero son muy fáciles de entender y que pueden marcar mucho cómo trabajamos y gestionamos cualquier elemento marketingiano, ¿vale? Para poder tenerlo. Y creo que es interesante traerlo aquí para realmente entenderlo, analizarlo y ver cómo lo podemos replicar en nuestro negocio. De hecho, si no me equivoco, pronto va a salir también un pequeño reel en el que cuento esto de una manera mucho más expresa. Aquí nos vamos a sentar y entender mucho más, pero simplemente lo traigo como idea para poder tenerlo en mente, para poder trabajarlo y seguir hacia adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué es el priming o el priming? El priming es una técnica de neuropersuasión que consiste en preparar a la audiencia para recibir ciertos mensajes mediante la exposición previa a conceptos relacionados, de tal manera que ya hayamos sembrado y que el público esté mucho más receptivo, expectante, incluso dirigido su opinión en una dirección adecuada. Por ejemplo, en el feminismo, antes de introducir temas específicos como la brecha salarial, los derechos reproductivos, se solía hablar de igualdad, de justicia social, de derechos humanos, creando una base de entendimiento donde todo el mundo ya comprendía por dónde iban las cosas y a partir de ahí íbamos jugando nuestras cartas. También tenemos la parte de la contextualización. Es fundamental poner al público siempre en contexto de qué está pasando. Para ello, los datos, los estudios, los análisis, que esa información compartida es muy importante. O el reforzamiento de lo subliminal, que es algo a lo que no se le da tanta fuerza, pero que está ahí. Y es que a través de la repetición de conceptos clave en diferentes contextos, actúa de manera subliminal este priming, reforzando valores y creencias que favorecen. Por ejemplo, los mensajes que se pueden dar en series de televisión o películas, que esto está también en mucho movimiento últimamente, ¿no? Después tenemos la parte del framing, o como se quiere decir, ¿no? Que al final lo que busca es un contexto, un enmarcar los temas para presentarlos de una manera en la que se resalte su importancia y su urgencia. Ya sabes que una de las claves para que una persona le dé importancia a algo es ayudarle a enfocarlo y una vez lo enfocado, darle un contexto para que entienda la importancia. No podemos pedir a la gente que esté informada de todo, necesitamos tener todo esto bien, ¿vale? Entonces, esto se hace seleccionando ciertos aspectos del tema y enfatizándolos para influir en cómo se perciben y se comprendan. Aquí alguno dirá que es manipulación. Bueno, es dirigir la atención, que al final es lo que hacemos en copywriting, en venta y en marketing, ¿vale? Entonces,
Por ejemplo, la violencia de género no se presenta solo como un problema individual, sino como una crisis social que requiere una acción colectiva para que todo el mundo se quiera sumar. Y es que al enmarcarlo de esta manera se subraya una necesidad de políticas públicas y acciones comunitarias, no la lucha individual de cada mujer, en su caso concreto. También tenemos la creación de narrativas, que dicho así puede sonar como algo negativo, pero al final tenemos que entender que cuando tenemos un mensaje que lanzar, hay dos opciones: o lo lanzamos nosotros y controlamos lo que se dice, o lo lanzan otros y tienen ellos el poder. Por lo tanto, como en tu negocio es importante que siempre tengas estas riendas, ¿vale? Las narrativas y los marcos utilizados en las campañas son diseñados para dirigir la atención del público hacia esos aspectos más impactantes. Por ejemplo, en lugar de hablar de las dificultades únicamente que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, el framing lo que hace es resaltar cómo la igualdad de género en el trabajo beneficia a la economía en su conjunto, para que veamos esa solución como algo más global y colectivo. Y además también intentando evitar una lucha directa, ¿no?, para poder tenerlo. Y luego, por último, el uso de comparaciones y contrastes. Ya sabes que el ser humano, la única manera que tiene de darle valor y peso a algo es comparándolo con otros elementos. Esto parece una tontería, pero es la realidad. La única manera de que tú sepas que algo es barato es compararlo con algo caro. Volviendo incluso a temas políticos como los que estamos, la izquierda existe en contraposición a la derecha, y por eso en cada país son términos completamente diferentes. No hay una unidad en qué es la izquierda o la derecha, ¿no? Entonces esto es algo importante. Por lo mismo, ¿no? Al final, hacer estos contrastes, por ejemplo, contrastar el número de hombres que pegan a mujeres y el único de hombres que pegan a hombres, por ejemplo, para generar un contraste que se pueda ver. Bueno, al final aquí tenemos esto, lo podríamos aplicar a nuestro negocio. Todo esto es que es completamente aplicable. Si empezamos a darle caña y fuerza en nuestros mensajes, va a ser mucho más fácil que acabe calando. Piensa la fuerza que ha tenido el feminismo. ¿Por qué no podía tenerlo tu empresa con tu ataque, ¿no?, con tu manera de hacerlo? Luego teníamos la parte de la autoridad, de darle fuerza, de destacar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y es que al final siempre el uso de figuras públicas y celebridades en campañas es una estrategia muy eficaz para llegar a más gente, porque si yo comparto los valores con Pepito Menganito y Pepito Menganito está en esta misión, en este movimiento, etcétera, es normal que como mínimo me interese, porque si mi Pepito me parece un referente en X, Y o Z y le respeto, voy a ver qué piensa de esto, ¿no? Y por ejemplo, Emma Watson ha sido una de las personas que más ha estado presente en este tipo de cosas y ha sido seguramente un referente para todo el público más joven para que estén ahí dándole. Luego tenemos la atracción de medios de comunicación. Las celebridades tienden a atraer la atención de los medios para enfoco, ¿no? Igual si yo empiezo a lanzar un mensaje, igual a mí no me hace nadie caso, pero si lo hace Elon Musk, por ejemplo, yendo a otro extremo, sería mucho más fácil que lo tengan. Entonces todo esto forma parte de lo que estamos haciendo. Otro elemento sería la autenticidad, porque los testimonios genuinos de personas influyentes pueden aumentar significativamente la credibilidad, en este caso, en esta causa, pero podría ser en cualquier otra y simplemente lo tendríamos. Pero uno de los ejemplos aquí es Lady Gaga, que ha compartido públicamente experiencias personales, ha trabajado en concienciar, es decir, ha estado siempre presente, y eso ha dado foco, ha dado fuerza, ha dado credibilidad, porque ella es una artista que tiene esta credibilidad, ¿vale? Además también sirven como inspiración y como ejemplo para muchas otras personas. Creo que es muy importante, ¿no? Te voy a poner algunos ejemplos de campañas que podemos ver, que son Emma Watson con el He for She, que ya hemos dicho, Beyoncé y el feminismo en la cultura pop, Alyssa Milano y el movimiento Me Too, o Serena Williams y igualdad en el deporte, quedándose embarazada, yéndose a ser madre y luego volviendo a ganar, que es algo muy importante. Como te decía, esto ha permitido tener mayor visibilidad, mayor diálogo y al final una legitimación de ese movimiento de una manera mucho más potente. Otro elemento que tenemos aquí encima de la mesa es el uso de ciencias y datos, y es que, vale, una cosa es entrar desde la emoción, que es importante, pero si queremos que la gente acabe entendiéndolo y comprendiéndolo y compartiendo, necesitamos bajarlo a tierra, racionalizarlo, y ahí es donde entra toda esta parte. Lo que nos permite dar datos reales, estadísticas, estudios, es fortalecer todo el mensaje con argumentos racionales, para que una vez llega del corazón a la cabeza, lo acabemos de bajar a tierra, ¿vale? Entonces, pues estudios sobre la brecha salarial, cuánto gana menos, los datos de violencia, lo que sea, simplemente para poder tenerlo. Y además, otra manera importante, no solo tener estos datos, sino entender cómo queremos lanzarlos. Y como te decía al principio, tiene que ser una manera muy sencilla, por eso utilizar infografías, gráficos, mapas, plataformas interactivas, hace que sea todo mucho más sencillo, que la persona que lo escucha no tenga que plantearse o hacer un esfuerzo para entenderlo, que esté todo masticado para que sea simplemente consumir, digerir y poder incluso compartir si queremos, ¿vale? Y por último tenemos la creación de comunidades. Al final, si pensamos, el feminismo está hablando de un grupo de personas que está en una situación de desventaja y que al final está en una situación de desprotección. Por lo tanto, ¿cómo históricamente el ser humano se ha protegido? Pues de una manera muy sencilla, formando parte de tribus. En la antigüedad, si no formas parte de la tribu, morías. Entonces, por eso nos preocupa tanto quedarnos solos, ¿no? De alguna manera. Pues esto es algo que también tiene este movimiento, ¿vale? Entonces creamos espacios seguros, se crean contextos donde se puede recibir información y todo este tipo de movimientos, ¿no? Alianzas,
por ejemplo, como crear alianzas de derechos civiles, de asociaciones de víctimas, buscar solidaridad internacional, etcétera. Todo al final le da mucha fuerza y también le da fortalecimiento al discurso, porque al final lo que sucede es que como se están entrelazando todo este tipo de elementos, resulta mucho más sencillo que cuaje y que tenga fuerza, ¿vale? Para poder tenerlo. Y creo que es algo muy importante. Antes de terminar este episodio, que está aquí mirando al gatete que estaba diciendo que entraba, ahí quiero contarte ciertos momentos de la historia del feminismo y cómo lo podríamos aplicar a nivel marketingiano, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la convención de Seneca Falls, en 1848, que fue la primera convención de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos, donde se discutieron temas como el sufragio femenino y la igualdad de derechos. De esto no hace tanto tiempo. Entonces, al final, la idea de ser pioneros, de destacar, puede hacer que luchemos contra muchos obstáculos, pero si conseguimos implementarlo, siempre vamos a poder destacar y vamos a poder presumir, por decirlo de alguna manera, que fuimos los primeros que estuvimos aquí. Tenemos en el año 1920 la enmienda 19 a la Constitución Americana de Estados Unidos, que es la que otorga a las mujeres el derecho a voto. Y es que al final, si nuestras campañas se enfocan para ese beneficio, para esa transformación, para ese éxito, es mucho más fácil que tengan ese sentido. Entre los 60 y los 80 tuvimos la segunda ola del feminismo, que se centró en temas como la igualdad en el lugar de trabajo, los derechos reproductivos y la representación política. Y al final yo creo que aquí la clave es entender que cada campaña, cada movimiento, si lo podemos asociar al contexto que estamos viviendo, va a ser mucho más fácil que la gente nos escuche. Y bueno, y por terminar, por tener otro, tenemos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue un compromiso global para avanzar en igualdad, que estamos aquí hablando de la importancia que tienen las tribus y los grupos a la hora de tener estos resultados. Esto es un poquito, quería traerte un pequeño episodio de 20 minutillos que habremos hecho sobre cómo todo esto funciona, sobre esos movimientos y sobre todo qué podemos aprender de marketing y de venta y de negocio y de persuasión de todo lo que nos rodea. Entonces, te animo a que si tienes alguna pregunta o duda la dejes en los comentarios y que si te ha gustado el episodio puedas compartirlo, suscribirte y que nos vemos mañana en un nuevo episodio, que será el 1400 y pico, ya no sé ni en cuál estamos, así que nos vemos muy pronto, ¿vale? Chao.